Restauración Divina aquí en la ciudad de Shannonville, Texas. Les damos la bienvenida a la iglesia local, hermanos, familia, hermanos en Cristo que nos miran nuestras transmisiones en este momento, que se gozan con nosotros compartiendo la palabra. Sean bendecidos grandemente, que el Señor los guarde a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran. Son nuestros deseos y les mandamos un enorme abrazo a cada uno. Los amamos mucho y también queremos que reciban saludos de nuestro pastor Freddy Flores, declarando, ¿verdad?, la palabra completa de obra de sanidad en su vida, que muy pronto estará aquí también con nosotros compartiendo ese gran testimonio que el Señor tiene, que tiene para el Señor. Hermanos, pues bueno, sean todos bienvenidos a compartir y meditar un momento en la palabra del Señor. Estaremos meditando en una porción de este libro maravilloso, amén. De este libro que transforma vidas, de este libro poderoso que está lleno, hermano, de tantas cosas hermosas para cada uno de nosotros. De este libro que es nuestro guía, que es el mapa que nos lleva al camino de la vida eterna, amén. Así es de que estaremos meditando en esta palabra del Señor y vengamos en oración en este momento. Padre que estás en los cielos, Señor, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre eterno, porque usted ha sido bueno, porque su misericordia ha sido con cada uno, Señor. Yo sé que cada hogar es bendecido, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Muchas gracias por todo lo bueno, Señor, por todo lo bueno, Señor, que usted ha sido con nosotros, porque podemos ver su mano de poder y su divina misericordia sobre su pueblo. Pedimos, Señor, en esta tarde, Padre, que sea usted tocando corazones, Señor, que sean sensibles a recibir su palabra, Señor, tocando mentes, Señor, que estén dispuestas a meditar en tu palabra, Señor, y también, Señor, que seas tú dando espíritu de entendimiento, Señor, para que cada uno podamos poner, Señor, esta palabra bendita, Señor, en acción en nuestras vidas, Señor. Te doy muchas gracias, que tú, Señor, abras nuestros ojos y nos hagas entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Muchas gracias, Señor, porque estamos listos para meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú en este tiempo, Padre Celestial. Estoy en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así estaremos leyendo una porción de la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora
y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Gloria al Señor. Meditando en esta palabra, hermanos, en todo momento teniendo el tema de la oración, el Señor estaba, yo creo, esta es la última vez que Él visitó el huerto de Getsemaní. Y el Señor era un maestro, hermano, que no estaba detrás de sus discípulos y les decía, ponte a orar, ora, debes de orar, sino que Él predicaba con el ejemplo, sin decir una palabra, pero ellos conocían al Señor, que Él siempre fue un varón de oración. Y una de las porciones de la Escritura, allá en Mateo 6, dice que un día los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Y el Señor comienza a decirle, bueno, yo cuando oréis, decid estas palabras. Y el Señor comienza a decir, Padre nuestro, y comienza el Señor a mostrarle a sus discípulos de la manera que ellos debían de orar. Yo creo que el Señor le brincó su corazón, hermanos, en ese momento, porque vio interés en sus discípulos que querían aprender. Yo creo que pensaba yo, a lo mejor, no sé con usted, pero a mí me da mucho gusto cuando mis hijas se acercan y me dicen, mami, ¿me enseñas a cocinar? ¿Me enseñas a hornear un pastel? Porque digo, mi hija ya está interesada, quiere aprender a hacer algo. Y yo digo que en ese momento el Señor dijo, hasta que esperaba por tanto esta pregunta que me la hicieran. Y yo pienso que entre los discípulos se decían, tenemos que encontrar la clave. ¿Cuál es la clave que el Señor tiene? Porque ¿cómo levanta a los muertos? El Señor, ¿cómo le dio la vista a Bartimeo? ¿Cómo levantó el hijo de aquella mujer que lloraba? ¿Cómo le dio sanidad a aquel otro hombre? ¿Cómo alimentó a 5,000? Tiene que haber algo. Y yo creo que empezó la curiosidad entre ellos, porque si otra cosa hubiera sido, le hubieran hecho la pregunta, maestro, enséñanos a hacer milagros. Pero no le dijeron eso, porque ellos sabían que había otra cosa, que era otra cosa, era otro secreto lo que el Señor tenía. Pero ellos lo observaban al Señor. Y hasta que yo pienso que uno de ellos, y yo pienso que a lo mejor fue Pedro, porque Pedro siempre estaba ahí listo para hacerle preguntas al Señor, para contestar, para hacer tantas cosas. Y yo creo que Pedro dijo, no, ¿saben qué? A mí se me hace que es en la oración, porque no hay un día que el Señor no vaya a la oración. Cuando él terminaba, el Señor, su día de estar predicando en el monte, cuando el Señor terminaba de atender a la multitud, de sanar enfermos, porque era una multitud que estaba detrás del Señor, él siempre le decía a sus discípulos, adelántense, que yo voy a ir a orar. Y dice la palabra que él tenía un lugar favorito que él escogió para ir a orar. Y este lugar era el monte, era el huerto de Getsemaní, cerca del monte de los Olivos. Estaba allí por un ladito. Y yo creo que cada uno tenemos un lugar favorito para orar, un altar que nosotros, yo aquí me siento a gusto, yo en esta parte de mi casa, yo aquí en este lugar, yo me siento feliz porque voy a entablar una comunión con mi Dios y yo voy a empezar a hablar y platicar con mi Señor y voy a empezar a clamar y empieza uno y ese lugar uno ahí lo tiene. El Señor tenía este lugar. El Señor había escogido el Getsemaní. Pero dice la palabra, hermanos, la palabra es tan hermosa, está tan llena de tantos tesoros, de tantas cosas. Y mi papá siempre me decía, tú puedes leer la Biblia literal, tú la puedes leer profética y también el Señor te la puede revelar. Y yo le decía, ¿cómo?
pídele al Espíritu Santo. Esas mismas palabras que tú ves y las lees, cuando tú le pidas revelación, esas palabras van a resaltar en ese momento. Y yo he aprendido de esa manera el consejo de mi padre. Y comenzar a mirar y decir, Señor, es cierto. Y como les digo, lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrito. Y siempre yo aconsejo, y yo sigo dando ese consejo que mi padre a mí me dio, a mis hijos y a los hermanos que yo tengo la oportunidad de hablar con ellos. Y yo les digo, antes de que tú abras la escritura, dile al Señor que tú quieres aprender algo. Y comenzar a leer esta palabra, y si nosotros indagamos más y nosotros empezamos a buscar los nombres, los números, los símbolos, todo tiene algo que ver, hermano. Y yo pensaba cuando yo leía esta porción y yo me encontraba aquí en esta porción y yo la leía y decía, es cierto. Hay algo porque el Señor quiso llegar hasta ese lugar. ¿Por qué escogió ese lugar? Y aún el día que ya era de noche, cuando en el contexto antes es cuando hizo la cena con sus discípulos. Y después de allí dice que terminando, después de que ellos cantaron, después de que adoraron al Señor y tuvieron un momento en comunión, se dirigió al monte de los olivos, allá a Getsemaní. Y cuando él llegó hasta allí, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué escogió ese lugar? Y comenzar a buscar, hermano, ¿qué quiere decir Getsemaní? Comenzar a pensar por qué el Señor escogió ese lugar. O sea, ¿estaba tratando de mostrar algo a sus discípulos? Claro que sí, estaba tratando de enseñarles algo, sí. Y descubrirlo, hermanos, es algo tan precioso. Descubrir lo que el Señor quería mostrar allí era su última o penúltima enseñanza, se puede decir, de lo que Él quería todavía en esos momentos enseñarle a sus discípulos. Y comentaba con mis muchachas y le decía, mami, ¿ya tienes un tema que vas a predicar? Le decía, no tengo. Le dije, ya le oré al Señor y no tengo. Yo hasta le he dicho, Señor, mi oído está aquí dispuesto para escucharte, Señor, mis ojos están listos, porque a mí el Señor me enseña. Yo siempre les he platicado que a mí el Señor me enseña con las cosas más simples que pasan en mi vida, en el momento, en mi vida cotidiana. El Señor me enseña y yo siempre tengo mi espíritu despierto, porque yo aprendo y yo escucho del Espíritu Santo lo que Él me quiere mostrar con mis hijos, con mi familia. Y es como me pasó esta mañana. Y les decía, ahorita que veníamos manejando, veníamos encarreradas y llegamos corriendo y me decían las muchachas, ¿y entonces siempre el Señor te dio el tema? Le dije, sí, me lo dio esta mañana. Cuando me levanté muy temprano y comencé a dar el desayuno a mi familia. Y cuando estábamos ahí desayunando, yo no uso mucho los cubiertos desechables ni los platos desechables, no estoy en contra de eso ni nada, pero últimamente pues estamos usándolos, pero a mí no me gustan. Yo prefiero un tenedor de metal, yo prefiero un plato de porcelana que lo tenga que lavar, pero me gusta. Entonces casi como que no uso mucho lo desechable. Y estaba yo pensando y meditando, haciéndoles el desayuno, pero meditando, Señor, ¿y a qué horas me vas a decir? Señor, ¿y a qué horas me vas a decir? Y me pasaron 3 cosas y me sonreía con mi hija y le digo, me pasaron 3 cosas. Le dije, pero yo creo que estaba todavía dormida porque no podía entender lo que el Señor quería enseñarme. Le digo, y entonces tomé el plato en el que le iba a servir a mi esposo, y cuando yo puse la comida estaba muy caliente y el plato se hizo un hoyo en el plato. Entonces yo dije, ay, por eso no me gustan estos platos. Y cambié el plato. Pero no lo cambié a uno de porcelana, le volví a poner otro plato desechable y se lo serví a mi esposo. Luego vengo y tomo el plato que le iba a servir a mi otra hija, y yo no me doy cuenta, pongo el plato en la estufa
pero como hacía unos minutos antes yo había estado con la lumbre prendida, pues yo puse el plato y el plato, hermanos, se reditió, se deshizo. Y me quedé yo todavía mirando y dije, no entiendo. Todavía el Espíritu Santo me decía, ¿no me entiendes todavía? Y yo, no. Entonces salió Isaac y se queda viendo que su papá estaba desayunando y le digo, buenos días. Y me dice, buenos días, mami. Le digo, ¿quieres desayunar? Y me dice, pues estoy esperando una llamada, pero sí, sírveme, mami. Y yo le serví su plato, igual, puse su comida, la puse en la mesa. Cuando yo me volteé a hacer un café, cuando escuché a alguien que me dijo, mira, Isaac, pon atención. Y yo volteé y miré a mi hijo y me quedé observándolo, porque eso fue lo que me dijo el Señor. O sea, ya me dijo, yo no sé si usted me entiende, como yo lo capto. Y me quedé mirando a mi hijo que estaba batallando, que no podía cortar la comida con el tenedor desechable. Y le dije en ese momento, Isaac, espérate, dame ese tenedor. Y él como que se sorprendió, me dijo, pues, ¿por qué? Y le dije, estás poniendo demasiada presión y se te va a quebrar, o en dos partes o en muchas partes. Y él se sonríe, yo abro el cajón y saco un tenedor de metal y se lo doy. Y en eso me quedé, ay, Señor. 3 veces trató de decirme y hasta la tercera pude entender. Porque yo misma, él puso mis palabras, y estás poniendo demasiada presión y se te va a quebrar. Hermanos, el Señor Jesucristo, volviendo a la escritura donde yo lo quiero llevar, le decía a mi hija, tengo el tema de qué material eres. O eres desechable o eres de verdad. ¿Por qué? Porque el desechable se tira. Lo usas poquito, no lo tienes que usar con fuerza, porque si no pasa que se quebra, se rompe. ¿Y a dónde va? Va a la basura. Y le dije a mi hija, suena fuerte, pero eso es lo que el Señor me dio. Y me senté y comencé, y cuando comienzo a agarrar la pluma, comienzo a escribir. Y le dije, Señor, es cierto. El Señor tomó, después de estar gozosos, de estar en ese servicio, de estar cantando, tomó a sus discípulos, ya solo tenía 11. Tomó a sus discípulos en ese momento. Y cuando Él toma a sus discípulos, caminaron un buen tramo de camino, caminaron y dejó a 8 discípulos solo a la entrada. Y yo me quedé, ¿por qué dejaría a 8 solo a la entrada? Y dice la palabra, lo que leímos, y escogió a 3, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Y yo pienso que el Señor dijo en ese momento, estos 3 son los más mejorcitos de los 11. Ese es mi pensamiento. Y dijo el Señor, les quiero aún enseñar un poquito más, que avancen un poquito más y que vean lo que es la oración. Ellos me han dicho, enséñame a orar. En cualquier situación, en cualquier momento, el Señor estaba ahí para decirte, no solo vas a orar por algo tan sencillo, no solo vas a doblar rodilla por una enfermedad, por pedir ayuda para X cosa, hermano, que no, te voy a enseñar lo que es orar cuando tienes una presión tan fuerte sobre ti. Como tiempos difíciles, hermano, que se están viviendo en este tiempo, que tienes una presión tremenda sobre ti. Pero yo digo, escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. No era la primera vez que los escogía, ya los había escogido antes. Habían estado en el monte de la transfiguración. Y Pedro en ese momento, cuando, oiga, eso es emocionante, eso es hermoso, hermano, lo que el Señor le concedió mirar a Pedro, a Jacobo y a Juan.
que estaban en el monte de la transfiguración, y en ese momento que dice que ellos miraron al Señor, cuando el Señor comenzaba a orar, y dice, y su rostro se transformó en ese momento a una luz resplandeciente, que ellos se quedaron admirados de mirar aquello que el Señor les estaba enseñando. Pero aún más, hermanos, al mirar al Señor decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y mirar a Moisés, hermano, y tener el privilegio de mirar a Elías hablando con el Señor en ese monte de la transfiguración, el Señor dijo, están preparados para lo que yo los voy a llevar ahora un poquito más adentro. Pedro brinca y dice, oiga, hermano, es hermoso estar en la presencia del Señor. Pedro le dice, Señor, ¿cómo que nos vamos? No vamos a irnos, mira, vamos a hacer una enramada, vamos a acampar aquí, y esta luz, esta presencia es hermoso, ¿o no, hermano? Cuando sientes la presencia hermosa del Señor, tú no quieres dejar de obrar, tú no quieres dejar de cantar, tú no quieres dejar de exaltar al Señor, porque aquello es hermoso, porque aquella presencia es hermosa. Sientes que estás en el cielo y no quieres despegarte de ahí. Eso es precioso. Bueno, ellos estaban ahí en ese momento que el Señor comenzó a sentir muchas cosas. El Señor comenzó a sentir muchas cosas, y comenzó a sentir presión, comenzó a sentir dolor. Y estos versículos, hermanos, nos muestran y nos enseñan lo que es la voluntad de Dios, lo que es la amistad, lo que es la ayuda, lo que es descuidarnos, hermano, lo que es dormirte, lo que es el egoísmo, y muchas más cosas puedes encontrar en estos versículos. Y te quiero mostrar por qué, el Señor en ese momento que Él estaba allí, que estaba sufriendo, pero aún dijo, tengo que enseñarles que en los tiempos más difíciles no piensen que Dios los ha olvidado. Que pasas esos tiempos tan que parece que caminas en el valle de la muerte, no piensen que Dios los ha abandonado. Y yo quiero mostrarles por qué el Señor escogió el Getsemaní, hermano. ¿Por qué le gustaba ir a orar donde estaban esos árboles? Había unos árboles tan especiales, había unos árboles, como su nombre lo dice, el Monte de los Olivos. Y yo quisiera, si me pueden poner la foto, lo que es un olivo. Se dice que ahorita en Jerusalén, hermanos, esa es la fruta que usted puede mirar aquí, el fruto del árbol de olivo, o sea, la oliva, ¿verdad? La aceituna. Eso es lo que usted puede mirar, que es el fruto. No sé si tienen la foto del árbol. No hemos tenido, ahí se encuentra el árbol, miren, ahí está. Es solamente una foto que hemos sacado, pero se dice ahorita para los hermanos que Dios les ha concedido ir al Monte de los Olivos y han venido, nos han platicado. Yo tengo fotos y recuerdos de hermanos que han ido y me han traído un recuerdo de allá. Y dicen, es precioso llegar donde están esos árboles. Se dice que aún hay 8 olivos que tienen más de 2000 años de vida. Imagínese usted, hermano, la fuerza de ese árbol. Imagínese usted, wow, 2000 años de vida, más de 2000 años de vida. Y decía, ¿por qué el Señor le gustaba ir a orar ahí? Porque en ese momento, hermano, el Señor iba a pasar por lo que pasa ese fruto, la oliva. Dice, hermano, que el que lo cultiva, el que siembra todos esos árboles para cosechar la oliva, dice que Getsemaní se llama prensa de aceite. Prensa de aceite. Imagínense lo que es una prensa. Ya ahorita que váyanos explicando, le voy a decir qué hacían con el árbol que se encuentra aquí. Hermano, para tumbar ese fruto,
Yo he visto aquí como cuando vas a agarrar naranjas o manzanas, tú pones una escalera, te subes, tienes unas bolsas, tienes unas canastas y tú llenas tus canastas con las naranjas, tú llenas las canastas con las manzanas y bajas, ¿verdad?, de esa escalera y estás con la escalera subiendo y bajando. Yo le voy a decir lo que hacían, hermano, para poder tumbar el fruto de este árbol que le digo que es un árbol de olivo. Agarraban un palo, hermano, y comenzaban a darle y darle y darle y darle, hermano, hasta que la fruta caía en el piso. Estaban todos los olivos en el piso. Ponían abajo como unas mantas para colectar todo el fruto que estaba cayendo, hermano. Pero golpear ese árbol con un palo y darle fuerte. El Señor quería enseñarles algo a los discípulos. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado en la vida que les han dado recio con un palo, hermano, que han recibido golpes tan duros y que dices: de esta no me levanto, de aquí no me voy a recuperar. Han sido golpeados tan fuerte, no sé cuál sea el problema, no sé cuál haya sido la situación, no sé de qué manera, pero golpeados tan fuerte que duele, hermano, duele. Hace poco un joven de la iglesia tuvo un accidente y ahorita él está aquí y está diciendo: duele, porque fue golpeado tan fuerte, hermano, y sus manos fueron golpeadas. Y duele, porque un golpe te duele y estás herido y estás lastimado. Y a veces le digo, a veces decimos que nos duele porque nos machucamos un dedo. A veces nos dice porque a lo mejor ni muchos nunca han alcanzado ni conocieron el cinto, el golpe de un cinto. O quizás a lo mejor lo que conocen es el golpe de la chancla poderosa de mamá que les da. Hermanos, golpear en la vida, no sé de qué manera, solo tú puedes examinarte de qué manera has sido golpeada, tu salud, tu economía, tus sentimientos. No sé, hermano, hasta dónde ha sido golpeada tu vida. Pero es un proceso. Y yo decía, el Señor por eso escogió a estos tres, porque quería enseñarles algo. Y después de eso, hermano, que toda la fruta, el olivo estaba en el piso, comenzaban a quitar lo que no era, a quitar hojitas que no iban, y solamente el olivo lo ponían en unas canastas. Después que lo ponían en una canasta, colectaban todo eso, hermano. Cuando el Señor nos ama, hermano, de una manera tan amorosa, cuando el Señor tiene algo que hacer en nuestra vida, como lo era mi Señor Jesucristo, Él venía a hacer algo a esta tierra. Él escogió venir y morir por ti, por mí en esa cruz. Dios dijo: ¿a quién enviaré? Y Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Él sabía que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que el Señor había dicho: de tal manera amo este mundo que entrego a mi Hijo unigénito. Había un propósito, había una misión por la cual el Señor pisó la tierra, pero había un proceso que tenía que cumplir, y no era cualquier proceso, hermano. Y cuando el Señor nos escoge a ti, a mí, y esto lo he platicado con jóvenes, lo he platicado con mi hijo, cuando el Señor te escoge, te va a dar tan duro. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí, mami? ¿Por qué? ¿Y por qué a ti no? Porque el Señor te ama. El Señor te ama. Y después que te sientes golpeado, te duele.
Y después que tus amigos se empiezan a separar, la gente que tú quieres se empieza a separar porque tú estás pasando un proceso que el Señor quiere hacer en tu vida, y las amistades se empiezan a alejar porque tú ya no eres el mismo, porque tú ya no eres igual. Y experimentas en un momento la soledad, pero el Señor está allí porque quiere trabajar contigo, porque eres instrumento útil. Y el Señor comienza a quitarte lo que no debes tener cerca de ti. El Señor comienza a quitarlo. Pero eso no es todo. Hay más. Pero entonces pregúntate, ¿de qué material soy? ¿Soy desechable? ¿O en verdad estoy hecho para esto? ¿Voy a soportarlo? No todos lo soportan, hermano. Por eso el Señor dejó a los 8 y dijo: espéreme aquí, todavía no estás listo para pasar por este proceso. Pero yo creo que estos 3 sí están. Pero después ponen ese olivo, hermano, en un molino de piedra, y comienza aquella piedra a triturar. Ahí lo tienen. Comienza aquella piedra a triturar todas las aceitunas, toda la oliva que está ahí, comienza a triturar porque va a sacar lo mejor de ahí. Porque el Señor comienza a presionar y comienza a presionar a ver hasta dónde aguantas, porque va a sacar lo mejor de ti. Y dice que allí comienza a separarse. Se desgarra la piel, se desgarra lo de afuera y sale lo que está adentro. Y cuando aquello está triturado, ¿te duele? ¿Te duele pasar por allí? ¿Te duele? Así como viene ahorita a mi mente como el alfarero que dice: no, este no me quedó bien, y comienza a destruirlo y comienza a hacer otro nuevo. Y dice el canto: tú el alfarero, yo el barro soy, transforma mi vida. Y comienza, es un proceso así, igualito, hermano. Y comienza el Señor a triturar aquello, pero porque va a sacar lo mejor de ti, porque va a sacar lo que hay adentro y va a quitar lo que no sirve y va a escoger lo mejor de ti como persona. Y eso no es todo. Después de que hacen eso, ponen todas esas olivas trituradas en una canasta. Y después de que las ponen en una canasta, la van a poner en una prensa. Aquí la puede ver. Ahí es lo que yo decía. Ahí va a entrar la presión, hermano. Ahí van a empezar a presionar esa canastas con una roca, con una piedra, y de allí entonces va a salir lo que está dentro. ¿Y sabe qué es? El aceite de oliva, hermano. Pero hay 3 diferentes clases de aceite de oliva. Y comienzan a darle presión, y dice que todo lo primero que sale, hermano, todo lo primero que salía en aquel entonces, hablando cuando los tiempos de Jesús, todo lo que salía, dice que era un aceite como rojizo. Era lo primero, era lo mejor, era lo esencial, era lo más precioso. Dice que todo ese aceite iba directamente al templo porque era el aceite de la unción. Después volvían a darle vuelta a esa canasta y volvían a presionar, y salía otro aceite más o menos. Ya no salía rojo como el primero, ni fuerte. Y dice que ese aceite es el que se usa para comer, para hacer perfumes aromáticos, para hacer jabón, para hacer muchas cosas que se hace con el aceite de olivo. No solamente eso, tercera vez que presionan esa misma canasta, vuelve a salir otro aceite. Y ese aceite, hermano, era el que se usaba para las lámparas del templo. Era combustible, era para todo lo que servía, combustible. Y a mí me impresionó tanto que el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos: así está siendo procesada mi vida en este momento. Así como se procesa el fruto de este árbol en el que yo estoy ahorita, debajo de este árbol, doblando mis rodillas,
así me siento yo. Imagínese usted el Señor cargar con esa carga tan pesada. Dice que Él se los llevó y les dijo: velad conmigo, oren por mí, estén aquí velando. Y dice que el Señor caminó un poquito más adelante. El Señor caminó un poquito más y Él comenzó, dobló rodillas, puso su rostro en tierra y comenzó a clamar. Y Él decía: Padre. Muchos historiadores dicen, no decía Padre entre los dientes, no. Era con un grito y decía Padre. Por su mente pasaban muchas cosas, hermano. La angustia es: les voy a enseñar a estos discípulos cómo te preparas para un combate tan difícil, para una lucha. ¿Cómo te tienes que preparar? Él era nuestro maestro y siempre lo ha sido. Y dice: de rodillas, de rodillas, de rodillas. Te voy a enseñar cómo se pelea contra las huestes. Te voy a enseñar lo que yo voy a pasar ahorita. Imagínese usted, hermano, hay en el momento que tú estás pasando por ese problema tan difícil, que tú piensas que no hay solución, que nadie te puede ayudar, hermano. Imagínese usted el maestro pasando por ese momento, viniendo a su mente. Él era omnisciente, hermano. Él sabía, en la escritura estaba escrito, pero en ese momento, ¿por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué el Señor estaba sufriendo? Pues no que era Dios, hermano, era 100% humano, era 100% divino. ¿Por qué? Porque Él nos comprende, porque Él supo lo que era. Y esa copa, hermano, que Él bebió, no es nada lo amargo que nosotros probamos, hermano, a todo lo que el Señor probó, la ira de Dios sobre Él, llevando en sus hombros la carga del pecado, siendo Él una persona sin pecado, llevando sobre Él toda la ira de Dios. Y lo que nosotros a veces podemos tomar amargo, hermano, para la copa que el Señor bebió, es: haz de cuenta que chupas un limón amargo, hermano. Nos andamos muriendo y desanimando por cualquier cosa. El Señor ya no me oyó y empieza el desánimo y se retiran de la iglesia y nadie ora por mí. Y imagínese, hermano, no nos comparamos nada con lo que el Señor bebió. Y en ese momento, imagínese, el Señor sabía. La palabra dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, hermano. No era fácil. No era fácil, y empiezas a escuchar voces y empiezas a escuchar a tu mente, empieza una batalla en tu mente, porque el diablo viene y te pone pensamientos negativos y te habla mal del Señor, y si tú le hablas a alguien te da otro consejo y comienzas así, y hay una batalla en tu mente y dices: ¿qué hago? El Señor nos lo enseñó de rodillas. Esta batalla se pelea de rodillas, con gemido y con lágrimas. Y Él estaba ahí en ese momento. ¿Usted cree que el enemigo no lo estaba tratando de desistir, de que no llegara a cumplir la misión que Él traía? Quizás a lo mejor en su mente venía y decía: te van a golpear, te van a tratar de lo peor. El Señor sabía. Te van a poner una corona de espinas. El Señor sabía. Te van a crucificar vivo. El Señor sabía. Pero el enemigo estaba ahí. Y dice que el Señor estaba orando y que su sudor era como gotas de sangre. Imagínese usted, hermano, los doctores dicen que eso pasa cuando tienes una angustia tan grande, empiezas a sudar, tu corazón se empieza a acelerar y casi quieres reventar de la angustia que tienes.
ahorita nosotros experimentamos muchas personas con, principalmente en este tiempo, con ansiedad, con personas que dicen, empiezo a sentir un peso sobre mi pecho, no puedo respirar, y personas están yendo a los hospitales, están sufriendo en sus casas, padres sufriendo con sus hijos porque es el momento difícil que se está viviendo, porque estamos súper llenos de tantas cosas, ya no sabes qué oír, porque a veces le digo yo a unos hermanos, ya no mires la televisión, ya no mires las noticias, no mires eso, porque solamente nos están llenando nuestra mente, nuestro corazón de tanta cosa. Mejor hay que doblar rodilla, hay que leer su palabra. Llénate de la paz que el Señor puede darnos. Llénate de esa palabra que el Señor dice, yo estoy aquí, no temas, yo te doy la paz como nadie te la da, yo soy quien te guardo, yo soy quien te protejo en mi mano. Yo soy el que habita a tu lado, yo soy el que tengo cuidado de ti. Y es terrible, hermano, es terrible llegar en esos momentos y que piensas que te sientes solo y que te sientes abandonado. El Señor entonces se para y se acordó que había dejado allí un escuadrón que lo iba a ayudar a orar. Y qué tristeza cuando Él llega, porque Él llega, hermanos, y los discípulos estaban, ¿qué estaban, hermanos? Dormidos. Mire, me imaginé que mi iglesia estaba llena. Estaban dormidos, hermano. Y el Señor les dijo, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Una hora. Y es difícil, hermano. Y el Señor se regresa. No los trató mal. Él estaba sufriendo, Él estaba en angustia. Él se los dijo a ellos y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Sí se vale, hermano, decirle al Señor cómo te sientes. Sí se vale abrir tu corazón y decirle, Señor, yo me siento así. Yo me siento así, me han golpeado, Señor, estoy herido, estoy herida. Me duele esta enfermedad, me duele este problema, me duele este sentimiento, me duele. Se vale. El Señor lo dijo, estoy triste, triste hasta la muerte. Y se dice, hermano, que el Señor en ese momento clamaba cuando Él decía, Padre. Clamaba, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Humanamente, su cuerpo sentía toda angustia, todo ese dolor, toda esa batalla, porque Él sabía que iba a ser un sacrificio vivo. Y Él sabía que Él no había cometido pecado. Y Él sabía que todo el pecado, toda la ira de Dios iba a ir sobre Él. Y antes de que Él cayera y desfalleciera por un ataque de corazón, le decía, Señor, líbrame de la muerte. Líbrame de la muerte, porque yo vine aquí con un propósito. Yo vine aquí a dar mi vida por todo este mundo que tú amas, por toda esta creación. Líbrame. Líbrame. Y el Señor estaba ahí, hermano, sufriendo y diciendo, ojalá y ellos me estén mirando. Ojalá y ellos vean cómo yo estoy luchando. Ojalá y ellos estén, porque no estoy tan lejos, solo avancé poquito, donde ellos me puedan escuchar cómo se pelea esta batalla. No era algo tan fácil, hermano. Era el Señor peleando contra el infierno y contra mismo Satanás por la salvación tuya, por la salvación mía, por la salvación de todo aquel que quiera abrir su corazón al Señor. Era una lucha a muerte, hermano. Y tenía que haber un vencedor, y ese vencedor iba a ser mi Señor, porque Él nos iba a dar vida eterna. Y nos ha prometido, porque Él fue vencedor, una vida eterna a usted y a mí. Así que con el Señor somos más que vencedores. Dice que Él volvió a regresar y volvió a ir con ellos
y otra vez estaban dormidos. Estaban dormidos. El Señor Jesucristo nos enseñó una gran lección, hermanos. Una gran lección, que cuando tengas ese problema tan grande, cuando sientas esa tristeza que invade tu corazón y que digas: yo ya no puedo más soportar esa presión. Acuérdese de la oliva: yo ya no puedo más ser triturado, yo ya no puedo más sentir eso. Hay muchos que dicen: ¿sabes qué? Mejor hasta aquí. Yo era más feliz allá. Allá yo no tenía problemas, y ahora que estoy en este camino no me faltan problemas. Tengo una lista de problemas. Pero esos son los cobardes. Y si el Señor te ha escogido, el Señor te ha escogido porque te ha escogido con un propósito, porque te echó el ojo y porque dijo: Él me es útil en esto. Pero hay un precio que pagar. Y no es fácil. Te duele. Te duelen los golpes, te duele. Pero yo creo que el Señor no nos enseñó a irnos para atrás. El Señor sí nos enseñó a correr, ¿verdad? Pero a los pies de su Padre, a los pies de nuestro Padre. Y dijo: 1, estoy sufriendo. 2, estoy sufriendo a mi Padre. A mi Padre. No correr para atrás, no dar un paso para atrás. En ese momento, hermano, cuando estás allí y escuchas todas esas voces, pero si tu oído está atento a la voz del Señor, la voz del Señor va sobre todo ruido que esté alrededor tuyo. La voz del Señor acalla todo eso, hermano, y empiezas a escuchar su voz tan suave que te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, que yo soy tu Dios. No temas, que yo soy tu refugio. Vale la pena. Vale la pena sufrir, vale la pena pasar por ese proceso, vale la pena ser golpeado, vale la pena ser triturado, vale la pena estar metido en una prensa para que pueda salir aquel aceite, y que entonces mires de cuál aceite soy, del bueno, del más o menos, o del más corriente. Pero todo tiene un uso, pero todo está en categoría. No sé cuántos de ustedes quieren ser usados por el Señor. Yo pienso que el Señor, hermano, siempre nos avisa. El Señor siempre está allí. Yo siempre he dicho que el Señor no nos agarra por sorpresa. Como le digo, el Señor ya sabía, estaba escrito por los profetas. El Señor nos enseña, hermano. Y se reía mi hija porque le dije: fíjate que cuando estaba mirando esto y cuando dije: ¿a cuántos los han agarrado con el garrote? ¿Cuántos su vida está súper golpeada? ¿Cuántos su vida está así? Le digo a mi hija, siempre hay una anécdota en mi vida que le digo yo que el Señor siempre me enseña con las cosas más simples de mi vida cotidiana. Y ese día celebrábamos un cumpleaños, hermano, y estábamos afuera para quebrar la piñata. Y mi hermano Daniel estaba al lado de mí, y aquella piñata tenía en su cara una sonrisa bien bonita. Te contagiaba al mirar la piñata, hermano. Te contagiaba y había felicidad. Y estábamos todos ahí: dale, 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 ¿verdad? Y el niño dándole los garrotazos a la piñata, hermanos. Y yo comencé a mirar la piñata, y la miraba yo, la piñata, y que le pegaban, y miraba que la sonrisa volaba, y miraba que se iba para el otro lado, y yo mirando la piñata. Y entonces yo entendí en ese momento que el Señor que estaba diciéndome algo, porque lo entendí. Entonces volteo yo, y mi hermano estaba ahí a mi derecha, y le digo: Daniel, ¿estás mirando la piñata? Y él bien contento: sí, la estoy mirando. Le dije: no, mírala, ¿la estás mirando? Entonces él dijo: pues ¿esta qué le pasa? Pues estamos quebrando una piñata. Y se queda mirando y me dice: pues sí, le están pegando. Y le digo: sí, le están pegando. Me dice: pues claro, es una piñata. Y le digo: pero mírala. Y me dice: ¿qué quieres? Que le mire. Yo no sé si mi hermano se acuerda. Y le digo: le han dado de garrotazos y la sonrisa no se le ha caído. Y mi hermano nomás me dijo: ay, esta está loca. Y eso fue toda la conversación con mi hermano.
Seguimos, se cobró la piñata, recogimos todos los dulces y nos fuimos a comer. Y cuando estábamos comiendo, estábamos risa y risa y en familia, sentados en la mesa. De repente, alguien levantó la voz y nos dijo que paráramos de sonreír y nos paráramos de la mesa. Y para mí fue como que me echaron un balde de agua fría, ¿verdad? Porque ¿de qué material estamos hechos? Y yo pienso que en ese tiempo, hermano, yo le estoy hablando como 15, 16 años atrás. En ese tiempo, hermano, yo pienso que yo estaba hecha este cristal es bien grueso. Pero yo pienso que estaba hecha de un cristal. Yo creo que las amas de casa me van a entender. A veces que compras unos vasos de cristal, pero que está tan delgado, hermano. Tan delgado. A mí que si te topa con cualquier cosa, ¡pum!, se estrella. Barato, pero bien caro. Una vez yo tengo cicatriz aquí en mis dedos. Estaba solamente lavando uno y puse mucha presión. Mi mano, pues yo creo que está gordita, ¿verdad? Y cuando la metí, aquel vaso explotó y me cortó mis dedos. Y yo le agarré por un tiempo mucho miedo a los vasos de vidrio. Y ahora ya compro, pero más gruesos. Y yo estaba así, hermano. Yo creo que yo era de ese material así, tan que sí, ¡pum!, me daban un garnucho, hermano, y me quebraba. Y yo me paré, no dije nada, pero se hirieron mis sentimientos más de la persona que venía. Yo no dije nada. Agarré mi plato de comida porque apenas me había sentado. Agarré mi plato de comida y dije, ¿quién me tiene aquí? Yo me voy para mi casa. Y yo salí caminando y solamente nos dividía el driveway. Es que estaba en la casa de mi mamá y me pasé a mi casa. Y entonces yo no dejé mi plato, hermano, tenía hambre. Agarré mi plato y crucé el driveway y me metí a mi casa. Pero dejé el plato allí y mi esposo estaba ahí en la sala. Yo dejé el plato y me subí y comencé a llorar en mi cuarto, llorar, pero a grito abierto. Y mi esposo se subió y dijo, pues ¿qué tienes? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? Pues estaba asustado. Y yo analizo todo eso y digo, wow, estaba hecha de azúcar. Entonces ya le dije a mi esposo, es que esto, ni le podía decir del llanto que tenía, hermanos. Me pasó. Y dice mi esposo, ay, Ruth, ¿eso no debes de estar llorando por eso? Y le dije yo, pues yo sé que no, pero no sé por qué lloro. Y yo lloré. Y mi esposo se salió y seguía llorando. Y vino el Señor y me dijo, te dije. Y yo paré de llorar. Y me senté, porque hasta estaba hincada ahí en la cama y me senté. Y le dije, ¿qué, Señor? Te dije, te enseñé. Y yo dije, ya la agarró lo que le estoy diciendo. El Señor se equivocó conmigo, no la agarré, hermanos. Pero sí la agarré, pero no la agarré, ¿me entiende? O sea, yo sí miré la piñata, hermano, pero lo que el Señor me estaba diciendo, te van a dar un garrotazo, que no se te caiga la sonrisa. Yo misma le dije a mi hermano, le han dado pero más de 20 y no se le cae la sonrisa. Y me quedé yo y me daba vergüenza con el Señor porque ya había llorado mucho. Yo creo que hasta ni oía la voz del Señor porque yo estaba llorando, hermano. Y me dice el Señor, ¿y tú? En el primer garrotazo que te dieron, se te cayó la sonrisa. ¿Se da cuenta, hermano? No aguanté nada. Pero ahora dígame, ahora sí me han dado recio, hermano, pero sí aguanto. Le dije el otro día a un hermano, le dije, no, ya lo superé, hermano. Ya soy de otro material. Ya lo superé. Ya lloro, pero menos, poquito. Es cierto, hermanos, es cierto. Porque a uno no le sigue dejando de doler, ¿verdad? Pero el Señor es maravilloso. El Señor es precioso. Y solo me basta la gracia del Señor. Solo me basta su ayuda. Solo me basta su amor que quita de mí todo el temor, todo lo que venga, todo lo que está. Su gracia, su amor, su ayuda, su comprensión.
Eso es lo que me basta y eso es lo que me hace avanzar. Quisiera ir con ustedes al segundo punto. Dice la amistad. El Señor escogió a 3, eran sus amigos, eran sus compañeros. Escogió a 3, hermano. ¿Verdad? Dice que las apariencias engañan. Dice otro dicho: no todo lo que brilla es oro. Y el Señor dijo: estos 3 están fuertes, estos 3 me van a apoyar. Él necesitaba apoyo en ese momento. Él necesitaba compañerismo. Él necesitaba comprensión. Era el Hijo de Dios, sí, pero era humano. Y cuando Él regresa y los mira dormidos, yo pensé: vaya amigos que encontró el Señor. ¿A quién le estás pidiendo ayuda? Ten mucho cuidado, hermano. Hay personas que sí, que el Señor los bendiga, que apoyan grandemente en la oración, que cuando tú le hablas y le dices: tengo esta necesidad, dejan lo que están haciendo, hermano, y se ponen a orar. Cuando tú estás allí en lo más tremendo de estar siendo triturado, pasando por problemas tan difíciles, que te sientes atado, que no sabes qué hacer, solamente está el Señor. Ya les dije, el Señor nos enseñó de rodillas, con clamor y con lágrimas. Cuando estás ahí, es cuando tienes que saber quién es tu amistad, conoces quién es tu amigo, conoces en verdad quién es tu compañero. Y el Señor dijo: estos sí pueden, pero no, se quedaron dormidos. Pero no fue con ellos con reproche, no fue y los levantó de una patada, no fue y les gritó, no, hermano. Sí les dijo: no habéis podido orar conmigo una hora. No habéis podido orar conmigo una hora. Eso fue todo lo que yo te propuse. Cuando te subí un escaloncito más, cuando te subí un poquito más y que avanzaras un poquito más de los 8, porque miré que eras un poquito más avanzado. Tristemente miro que me equivoqué. ¿Y qué le dijeron ellos, hermano? Es que nos invadió la tristeza. Es que te escuchamos que estabas llorando. Y es que te oímos clamar y se pusieron a llorar, a llorar, a llorar. Y de llorar, llorar, se cansaron, hermano, y se quedaron dormidos. Es que nos dormimos de tristeza. Cuando el Señor necesitaba la ayuda, cuando el Señor estaba allí clamando, cuando estaban pasando por Él nubes negras, cuando estaba pasando por Él por el valle de la muerte, cuando más lo necesitaba, no encontró quien clamara por Él. No encontró alguien que lo consolara. Pero el Señor, esa era la lucha que Él tenía. No podía. En ese momento venció todo, ¿qué se puede decir? Coraje. Él no podía sentir por todo el pecado y la gente que lo acusaba. Sentía compasión, sentía amor. Después regresó otra vez. Pero Señor, es que nos dormimos, es que sentimos tanta tristeza. No, tienes que obligar. El espíritu está presto, mas la carne es débil. Tienes que hablarle a esa carne, porque el espíritu está ahí clamando, porque el espíritu quiere tener esa comunión con Dios. El espíritu quiere, pero la carne no. Y se vuelve a ir el Señor. Viene en nosotros el desaliento, hermano, cuando nosotros pensamos que es tan duro y que no podemos y no queremos pasar, no queremos que nos duela nada, no queremos que nos duela un dedo, que nos duela la cabeza, que nos duela nada. Ay, no, yo no estoy para eso. Entonces, ¿cuándo vas a avanzar? ¿Cuándo vas a madurar? ¿En qué material te vas a quedar? Va a ser de los que el Señor diga: espérame aquí. Deja saco este grupo, porque este pequeño grupo, porque son 3, hermano, comparados a 11, 8.
Yo no sé en qué grupo quieres estar. Claro, ellos estaban allí, pero allí tuvieron una lección y pudieron avanzar, porque el Señor todavía estaba poquito más adelante, porque Él era el Señor, pero podía estar enseñando: esto quiero que aprendas, pero solo lo vas a hacer de rodillas, solo lo vas a hacer doblando rodilla. Pero ahorita nosotros ponemos miles de excusas: no tengo ganas de orar, estoy cansado, no tengo tiempo, tengo otras cosas más importantes, este es mi sueño, quiero hacer esto primero, quiero toda otra cosa, pero nada relacionado con el Señor. Entonces yo podía mirar y decía: wow, a 8 los dejó afuera, pero Él escogió los 12, pero aún a 8 los dejó ahí porque no estaban listos para avanzar, no estaban listos para el trabajo y la voluntad de Dios que Dios tenía para ellos. El Señor anhelaba, hermano, en ese momento la compasión, el apoyo de sus amigos. Si me pueden poner Salmo 69, 20. Salmo 69, 20, hermano. El salmista escribe: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. ¿Por qué? Porque se equivocó y sus amigos se durmieron. Se equivocó y no hubo quien estuviera a su lado. Muchas veces no tienes que decir nada, solamente poner tu mano en el hombro y solamente estar ahí en un lado confortas el corazón de esa otra persona, diciéndole: aquí estoy contigo. Porque a veces no hay palabras, porque a veces no sabes, pero el compañerismo está ahí. Pero también a veces es bien triste, hermano, que en vez de recibir consuelo cuando estás pasando por todo eso, recibes castigo de hacer cosas buenas. La gente te castiga y estás tratando de hacer, estás siendo molida, y de repente, hermano, pues vienen y te ponen más presión sobre ti. Como quien dice, le echan así: has tenido una cortada y te cae limón, hermano, sin compasión. Y estás sufriendo, estás en dolor, y en vez de que tener una palabra de aliento, hermano, te presionan. Y eso es bien triste, porque viene de alguien que tú crees que es hijo de Dios. Pero examina y di: wow, ¿de qué material estoy hecha? ¿De qué material está hecha mi hermana? Y orar. La oración es la arma más poderosa, y es lo que los discípulos descubrieron, pero no es fácil lograr llegar hasta ahí. Estás allí tratando de hacer la voluntad de Dios, hermano. Estás allí trabajando y vienen gente sin corazón y todavía te castigan, te hablan, te critican, y nomás dice: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, porque como decía el apóstol Pablo, yo tengo una nube de testigos que mira lo que yo hago, que mira cómo sirvo al Señor, que mira lo que yo predico, que mira lo que yo hablo. No me importa, decía el apóstol Pablo, yo sigo a la meta, yo sigo mirando al blanco que es mi Salvador, yo sigo mis ojos puestos en el autor y consumador de la vida, que dio su vida por mí en esa cruz del Calvario, y que mi Señor me los bendiga. Dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, hermano, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dijo el Señor. Gozados, como dijo, hermano, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. No te canses de hacer la obra del Señor. No te canses. Sé que duele. Duelen los golpes. Duele ser presionado, ser triturado. No es cualquier cosa.
Pero mira, hermano, cuando mires y salga aquel producto, entonces te vas a dar cuenta qué clase de aceite soy. ¿Qué clase de aceite soy, Señor? ¿Qué te puedo ser útil? Muchas veces cuando pasan cosas en mi vida, bueno, seguido, ¿verdad? Yo le digo a mi mamá, a mi padre, le digo, wow, me doy cuenta, ma, que tengo a Cristo en mi corazón. Porque si eso me lo hubieran dicho antes, si eso me lo hubieran hecho antes, no sé cómo respondería. Le digo, pero ahorita me gozo porque sé que el Señor está en mi corazón. Y alabo y bendigo el nombre del Señor, porque Él es maravilloso. Solamente resiste y sé fuerte. Resiste y sé fuerte. Último punto, Padre. Padre. ¿Usted por qué cree que el Señor venció en ese Getsemaní? Hay muchas predicaciones sobre, dice, pasa a tu Getsemaní, pasa esto, pasa lo otro. Y todos hemos pasado por ahí, no una. Hay veces que toca pasar doble, sufres doble, te golpean doble. Muchas veces hasta tercera. Sientes aquellos golpes y dices, otra vez, otra vez. Y pasas por ese Getsemaní. Pero vas a lograr pasarlo y salir con triunfo en una lucha en victoria. Se convertirá, hermano, como el Señor nos lo enseñó, si buscas al Padre, si nunca dudas de Él, si siempre estás ahí. Y como te dije, el Señor te enseñó a correr, sí, pero no para atrás. El Señor te enseñó a correr a los pies de su Padre. Y dice, y 3 veces dijo, Padre. Y 3 veces repitió, Padre. Y 3 veces repitió, Padre. ¿Por qué, hermano? Él salió con victoria. Él salió con victoria de allí porque él no renegó de Dios, porque le tuvo la reverencia que el Señor se merece, porque nunca dijo, es mi Padre, soy tu hijo, ¿por qué me estás haciendo esto? No, todo el tiempo le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una voluntad no humana, ¿verdad? Porque muchas veces queremos llegar al Getsemaní, pero ordenarle a Dios que sea como tú quieres. No, allí cuando llegas el Señor te va a enseñar lo que Él quiere de ti, por qué te quiere sacar y quitar lo que Él no le agrada y porque vas a hacer su divina voluntad. Esto es precioso. Acuérdese, Él venció porque siempre mantuvo la reverencia a su Padre, el amor a su Padre, el respeto a su Padre. No importa que estés a una nube oscura sobre ti, el Señor te está mirando. No importa que estés pasando por el valle de la muerte, el Señor va caminando contigo. Él dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque vayas por las aguas no te anegarán. El Señor está ahí de tu lado. Mire usted a Job. Cuando el diablo le dijo, el Señor le dijo, haz lo que tú quieras con él, él no me va a maldecir. Llegó el momento que su esposa le dijo, Job, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo? No, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. ¿Qué provoca la oración, hermano? El Señor no te abandona, el Señor no te deja. Provoca que ángeles vengan a tu ayuda. ¿Recuerdan la predicación pasada, la última que di? Recuerdan que ángeles, mensajeros del Señor vienen a tu auxilio, vienen a tu ayuda. Y cuando el Señor estaba allí en esos momentos tan difíciles, en esos momentos duros de angustia, llegó un ángel para confortarle. No estamos solos, la presencia del Señor está con nosotros y esta lucha que estamos viviendo se convertirá en victoria. Amén. Filipenses 4:13 dice, yo quiero terminar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, hermanos, fue un privilegio estar una vez más aquí con ustedes. Gracias, Señor. Adoro y bendigo tu nombre y te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, usa mi vida, usa mi ser. Oh Espíritu Santo, enséñanos cada día que mis ojos puedan contemplar, Señor, lo que tú tienes enfrente para nuestras vidas. Bendice tu pueblo, sé con aquellos que te necesitan en este momento. Sé con mi pastor, sé con mi hermana Olivia, Señor. Muchos más enfermos, Señor, la mamá de nuestra hermana Janet. Oh Señor, te pido por la mamá de mi hermana Rivas, Señor. Te pido, Señor, por todas aquellas peticiones que han entrado de mis compañeras, Señor, de mis amigas, Señor, que seas tú, Señor, con cada una de esas personas que te necesitan. Te pido, Señor, por mis tíos, por mi tía Mercedes, su esposo, Señor, que está en el hospital, su vida, Señor, que están sufriendo esta enfermedad. Yo sé que no están solos, que tú estás con tu pueblo, Señor. Ahorita se me escapan todos esos nombres, Señor, pero yo te pido por todos aquellos, por los hospitales, Señor, que están llenos de personas sufriendo, Señor. Y yo te pido, Señor, por la iglesia, que sigas tú guardando y protegiendo a tu pueblo, Padre. Muchas gracias, Señor. Honramos y bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias porque por esa sangre preciosa, Señor, que tú derramaste en esa cruz del Calvario, Señor, por tus llagas hemos sido sanos. Oh, por tus llagas, Señor, este pueblo ha sido sano. Por tus llagas, Señor, estaremos hablando victoria, Señor, en este lugar. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. El Señor les bendiga. Amén.